No es bueno que el hombre o el ser humano esté solo. Amén, hermanos. Dígale al que está por ahí cerca, no es bueno que esté solo, hermano. No es bueno que esté sola. Es importante que tengas tu esposo, tu esposa. ¿Ah? Ahora, no estoy diciendo a los muchachos que ya tienen que estar de enamorados o de enamoradas. No, no. Estamos hablando de algo serio, ¿sí? Estamos hablando de cosas serias que se dan en un contexto también donde las cosas ya están pues preparadas para eso. Amén. ¿Sí? Hay un momento donde el hombre y la mujer pueden tomar la decisión de unirse en matrimonio. Y también lo enseñé en una oportunidad, ¿no? Aquí y en ese mismo pasaje, mire, sino que ahora el Señor me ha dado otro aspecto de este pasaje mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué debes valorar a tu esposo o a tu esposa? Porque Dios te lo ha dado como compañía y como complemento. Porque ahí dice, le haré ayuda. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y cuál es el significado de la palabra idónea? Le haré ayuda idónea. Este hombre es idóneo para este trabajo, ¿no? Esta chica es idónea para este trabajo, ¿no? Ya estoy un poquito sordo por si acaso. Así que hablen fuerte. Ideal, ya, ideal, ¿qué más? Indicado, ahí está, eso que estaban diciendo, ¿no? Ya, ya estamos en base 60 por si acaso, así que los años no pasan en vano, hermano. Sí, también pasa lo mismo cuando estoy en clase. Hablo un poquito más fuerte porque no escucho, antes sí escuchaba mucho mejor. Entonces, tengamos en cuenta que el esposo que Dios te ha dado o la esposa que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado para tu compañía y para que sea tu complemento. Amén, hermanos. ¿Se ha dado cuenta que usted tiene cosas que su esposo o su esposa no tiene? Y viceversa. ¿Se ha dado cuenta? Sí, de alguna manera Dios nos ha puesto así, hermano. Sin darnos cuenta, de alguna manera, Dios te ha puesto un complemento. Pero sobre todo algo importante, dice, Dios lo puso como tu compañía. No es tan alegre andar solo o andar sola. ¿Amén o no amén? No sé si usted habrá tenido la experiencia, yo sí la he tenido, ¿no? Yo le he tenido esa experiencia. Yo he vivido acá en Trujillo solo prácticamente, ¿no? Desde que llegué acá a Trujillo en el año 88 prácticamente ya me establecí aquí en Trujillo, hasta el año 90, ya 2005 pues que me casé. Yo vivo solo, ¿no? Claro, un tiempo llegaron mis hermanas a estudiar, bueno, ya hicimos ahí compañía, vivimos juntos, pero hasta el año, no recuerdo en qué año fue que mis hermanas llegaron a estudiar, viví solo, ¿no? Entonces no es fácil vivir solo y se siente la soledad. Amén, hermanos. Les comentaba que aún cuando yo ya era cristiano, yo me gozaba en la iglesia los martes, los jueves y llegaba gozoso por el camino, ¿no? Llegaba a mi cuarto, pero ya sentía una soledad de pronto, ¿no? Y por eso que el Señor dice, no es bueno que el hombre o la mujer esté sola o solo. Amén. Necesita de una compañía y necesita de un complemento. El ser humano ha sido creado con una naturaleza social. El hombre no puede vivir solo, ni la mujer puede vivir sola. Dios nos ha creado como seres sociales para compartir con otras personas, para interrelacionarnos con otras personas, pero sobre todo tener una persona muy cercana a nosotros que va a ser nuestra compañía y va a ser nuestro complemento, que va a suplir aquellas cosas que muchas veces nosotros no tenemos, porque ninguna persona en el mundo es igual a otra. Amén. No hay dos personas en el mundo que sean totalmente iguales, aún los gemelos. Quizás fisiológicamente usted lo pueda ver iguales, pero podría ser que haya una ligera diferencia, pero en el carácter, en la forma de ser, definitivamente que lo va a ver. Amén, hermanos.
Entonces, Dios necesita que nosotros seamos acompañados, que no nos sintamos solos en esta vida, pero también Él necesita complementar las cosas que a nosotros nos hacen falta. Y por eso que Él estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque el hombre y la mujer son totalmente diferentes, tanto fisiológicamente como psicológicamente. ¿Correcto, hermanos? ¿Sí? Y de esa manera se complementan. ¿Cómo procrean un nuevo bebé? La mujer aporta el óvulo y el varón aporta el espermatozoide y se crea. ¿Ve? ¿Cómo se complementan? Por eso que no es válido lo que está proponiendo este mundo pervertido, ¿verdad? Que dicen que sí pueden casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Rompe completamente el principio por el cual Dios creó el matrimonio. ¿Sí? Porque cuando Dios crea el matrimonio dice, fructifíquense y multiplíquense. Entonces, ¿cómo dos personas de un mismo sexo podrán fructificarse o multiplicarse? No, no es posible. ¿Sí? Entonces, Dios te dio a tu esposo o a tu esposa como compañía y como un complemento para quitar la soledad que en algún momento tú pudiste haber tenido. ¿Algunos en algún momento se sintieron solos? Yo sí me sentí solo en un momento, ¿sí? Pero gracias a Dios, Dios luego ya me dio mi esposa, ¿no? Y a usted le dio su esposo, su esposa también. Amén, hermanos. ¿Pero se sintió solo o no se sintió solo? Seguro que sí, ¿no? Hasta podría haber tenido logros en la vida, pero algo le faltaba, pues. Y justamente vemos aquí a Adán, que no era un desocupado, ¿verdad? Era un hombre que ya estaba trabajando en un proyecto de poner nombres a los animales. Mire, Dios dice, formó pues de la tierra toda bestia del campo, ¿no? Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, mire. O sea, Adán no es que estaba desocupado, él ya tenía un proyecto de vida, él se le había dado un encargo que ponga nombre a los animales. Y de seguro que eso fue una tarea titánica, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos animales existen, hermano? En ese entonces ya existían muchos animales. Y Adán tenía que ir poniendo nombre a cada uno, y no es que él le ponía el nombre que se le ocurría, ojo, él tenía que ponerle un nombre a cada animal más o menos de acuerdo a la función, a lo que él podía ver en ese animal. Y por ahí es que le pone un nombre, ¿ya? No es que él, bueno, al azar, ya que se llame esto, que se llame lo, no, él tenía que pensar, él tenía que más o menos ver las cualidades de ese animalito, y de acuerdo a eso le ponía un nombre, ¿no? Entonces él era un hombre ocupado, estaba trabajando fuerte ahí en ese proyecto, seguramente que no dormía mucho, andaba estudiando para poder resolver cada nombre de los animales, y dice que puso a Adán nombre, mire, ya terminó con ese trabajo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mire. A pesar de que él terminó un proyecto de vida, estaba trabajando fuerte en un proyecto, pero sin embargo dice que no se halló ayuda idónea. O sea, de todas maneras había algo que le faltaba, ¿no? Ahora, un comentarista dice que, bueno, en ese contexto, como esto sucede antes de la desobediencia del hombre, como que los animales tenían un nivel un poco mayor en cuanto a sus cualidades, en cuanto a sus capacidades, ¿no? Y que podía haber habido la posibilidad de que Adán pudiera haber encontrado algo que le podía ser de compañía, pero sin embargo dice que no se halló ayuda idónea para él, porque él necesitaba algo mucho mayor que eso todavía, ¿no? Entonces los animales, después que viene la desobediencia del hombre, también son reducidos a un nivel inferior, más inferior de lo que tenían en ese entonces, ¿no? Entonces necesitamos compañía y necesitamos complemento. Amén, hermanos. Por eso que usted tiene que valorar a su esposo y a su esposa, porque gracias a él o a ella usted tiene con quién conversar.
¿O no es así? ¿O no conversa con su esposo? ¿No conversa con su esposa? Gracias a él usted tiene con quién salir. ¿No? Y ahora cuando quiero salir, ahí está mi esposa, ¿no? Ella misma. No, y usted debe salir con su esposo, hermano, debe salir con su esposa. Es importante considerar que Dios te dio a tu esposo o a tu esposa como como compañía. Y si no lo estás haciendo, hermanos, no estás viviendo de acuerdo a la palabra. Y tienes que ir mejorando, hermano. Para eso eres cristiano. El cristiano tiene que ir siendo perfeccionado cada día por medio de la palabra y por medio de la renovación de su entendimiento, por el Espíritu Santo y también por la palabra que te enseña cada día. Amén, hermanos. Entonces tienes que considerar que tu esposa y tu esposo son una compañía. Así que cada vez que quieras salir, voy a llamar a mi amigo, voy a llamar a mi amiga, voy a llamar a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. No, tu esposa, tu esposo es tu compañía, hermano. Amén. Y si usted está haciendo algo diferente, pues tiene que cambiar. Porque su compañía que Dios le da es el esposo o la esposa. No es la mamá, no es el papá, no es el hermano, ni los hijos. Es su esposo y su esposa. Ahora que salgan todos juntos, esa es otra cosa. Amén, hermanos. Estamos aprendiendo lo que la palabra de Dios nos está revelando, por si acaso. ¿Sí? Entonces, la esposa y el esposo que Dios nos ha dado es nuestra compañía. Dios te lo ha dado para que te acompañe, hermano. Porque hay problemas cuando tú caminas solo. ¿O no es así? Hay riesgos cuando tú caminas solo o sola. Hay riesgos, hermano. ¿Sí? Y por eso que Dios te puso una compañía y también un complemento. Un complemento en el sentido fisiológico. Ya les di el ejemplo, ¿no? El esposo y la esposa fisiológicamente tienen roles diferentes. En el caso de la concepción, la esposa pone el óvulo, el varón pone el espermatozoide y se crea el nuevo bebé. Amén. En el aspecto espiritual, muchas veces al varón no le gustan mucho las cosas de Dios, y para eso tiene una esposa que le gustan las cosas de Dios. Pero tienen que complementarse, pues. Amén. Tiene que complementarse. O puede ser que también sea al contrario, al varón le gustan las cosas de Dios y a la mujer no le gusta mucho. Entonces tiene que haber ese complemento, porque Dios te pone ahí algo para que lo que a ti te falta, el otro te lo ponga. Amén. El otro te lo añada. Entonces, tiene que haber un complemento fisiológico que definitivamente lo va a haber, espiritual y hasta mental también, ¿no? El hombre y la mujer tienen perspectivas diferentes de ver algunas cosas. Y está bien para que así el consejo de la mamá y el consejo del papá puedan complementarse y los hijos sean bien orientados. Amén, hermanos. Los diáconos tienen que estar de pie, ¿eh? No pueden estar sentados los diáconos. Entonces, nuestra esposa y esposo son nuestra compañía y nuestro complemento. Así que dele gracias al Señor por su esposo y por su esposa. Y valórelo. Ahora, vamos a Eclesiastés, hermano. Busque Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Y Proverbios está después de los Salmos. Los Salmos está casi al centro de la Biblia, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, 4, 8. Miren lo que pasa cuando el hombre está solo, o también cuando la mujer está sola. ¿Qué dice el versículo 8? A ver, lean, por favor. Mire, ¿qué pasa cuando un hombre está solo o una mujer también está sola? Como que no le encuentra todavía mucho sentido a lo que está generando en su vida, ¿no?
Y yo creo que ustedes han tenido esa experiencia. Yo justamente veo un poco reflejada en mi vida, hoy de que estaba estudiando esto, veía reflejada en mi vida algunas cosas que he pasado, ¿no? Que he experimentado. O sea, uno puede tener un trabajo, puede estar ganando dinero, y cuando te das cuenta dices, pero y no tengo en quién gastarlo, no tengo cómo invertirlo, y ahí a veces se va acumulando, o sea, y como que no encuentras sentido. Pero cuando tienes la esposa y el esposo, o los hijos, perdón, la esposa y los hijos, la cosa es diferente. Porque ahora como que buscas esforzarte más porque hay una razón fuerte por el cual tú necesitas ganar un dinero. ¿Amén o no amén? Te esfuerzas más por eso. Por eso aquí dice, mire el versículo 8. Léalo nuevamente como dice, está un hombre solo y sin sucesor, mire, sin sucesor, hablando de un solterón, ¿no? Que no tiene hijo ni hermano, dice, pero nunca cesa de trabajar. Como que busca sublimar el vacío que hay en su corazón, el vacío que hay en su vida, y se dedica a trabajar, pues porque no tiene nada que hacer, no tiene con quién conversar, no tiene a quién ir a hacerle la guardia en su puerta, ¿no? Como cuando estás de enamorado, ¿no? Estás de vigilante en la esquina de la cuadra, ahí esperando que salga, ¿no? No tienes nada que hacer, entonces te dedicas a trabajar, pues, ¿no? Dice, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, y como que al final como que le encuentra un sentido un poco, diríamos, vago a la vida, ¿no? De simplemente acumular riquezas y guardar, y se siente contento de ver que su cuenta va subiendo y va subiendo y va subiendo, ¿no? Porque el soltero es así, cuando ya no tienes carga de a que ayudar a tus hermanos y tus hermanos ya todos trabajan, ves que tu cuenta va subiendo y es así, hermano, yo he pasado por eso también, no va subiendo y va subiendo, y ahora para qué, ¿no? Pero ahora llega y con la misma se vacía, llega, se vacía, pero tiene la satisfacción que lo estás gastando en algo productivo, ¿sí o no? Que tus hijos están avanzando, que tus hijos se visten bien, que tus hijos se sienten felices. Hay un sentido, ¿sí o no? Pero cuando eres soltero, como dice acá, cuando eres solo, dice un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hermano ni hermana, pero nunca cesa de trabajar, justamente porque está tratando de suplir ese vacío que hay en él, esa carencia que hay en él, dice, ¿no? Nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza. Entonces como que pone su mirada en algo y dice que por acá voy a buscar alguna satisfacción. Mire, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Y un momento en que prácticamente no le encuentra sentido a su vida. ¿Sí? ¿Para qué trabajo tanto, diría, no? ¿Para qué tanto dinero guardado ahí si al final me puedo ir en algún momento y toda la cuenta se queda ahí guardada? Y al final el banco se lo queda. Porque no hay sucesores, pues. En cambio, cuando hay un sucesor, él se queda, ¿no? La sucesión intestada se va a dar y el hijo o alguien que es declarado, en este caso la esposa o el esposo, se quedan, ¿no? Y está bien, pues, ¿no? Pero en este caso, prácticamente no le llega a nadie, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 9, y aquí empieza el por qué Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Versículo 9, ¿qué dice? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Es correcto esto o no? ¿Es correcto o no? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el varón normalmente sale a trabajar, ¿no? Hablando, por ejemplo, del caso mío, yo salgo a trabajar. ¿Quién se queda en casa? En este caso, la mamá se queda en casa. ¿Y qué hace la mamá en casa? Duerme todo el día. Ella se encarga de lo que yo no me hago cargo. Yo me hago cargo de salir a producir dinero y mi esposa se hace cargo ¿de qué? De cuidar de mis hijas, de corregirlas en algo, de ayudarles en las tareas, a veces de llevarlos al colegio, de recogerlos, si es que ella está en casa, ¿verdad?
¿sí? O a veces puede darse al contrario también, de pronto se da que de pronto la mujer sale a trabajar y el esposo a veces se queda en casa también. Entonces se complementan pues. Si la mujer está saliendo a trabajar y el esposo se queda en casa, le toca cocinar, pues, ¿no? ¿Sí o no? Le toca cocinar o le toca llevar a los niños a la escuela, a traerlos también, porque se deben complementar. Para eso Dios te ha puesto un esposo o una esposa, para que se ayuden. Por eso dice, porque los dos mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahora, qué bueno si los dos trabajan, ¿no? Si los dos trabajan, la economía crece, ¿sí o no? Porque los dos entran, ¿no? Entra a una misma cuenta. No, o no a una misma cuenta. Con los dos se suplen las necesidades de la casa. ¿O no es así? O la mujer se queda ahí con el sueldo, no, no, esto es mío y nadie me lo toca, ¿no? O el hombre también, ¿no? No, el hombre con menos razón. El hombre es el que es, por si acaso, bíblicamente el hombre es el llamado a proveer. Y Dios a nosotros nos ha dado un instinto de proveedores. El hombre de por sí, desde que se levanta ya está pensando, ahora qué hago, me voy a comprar el pan, traigo. Yo me voy tranquilo cuando dejo a todas mis hijas ya, que ya tomaron desayuno, que ya se fueron a su lugar, y ya me siento tranquilo y me voy a ocuparme de mis tareas. Y todos los varones normalmente suelen hacer eso, por supuesto los varones responsables, ¿no? Porque hay varones que son inmaduros, que ellos viven su vida solitos, no se levantan, no piensan en nadie, ellos se levantan, están esperando que los atiendan y luego ya se van a hacer sus cosas y ellos no piensan en que tienen una esposa, que tienen ellos como que fueran solteros todavía. Y encima hasta se dan el lujo de irse con los amigos y eso. Hermanos, cuando uno ya se casa ya no tiene tiempo para amigos ya. Para tu trabajo sí, para ir interrelacionar con tus compañeros de trabajo sí, pero de aquí de que salir que a los amigos a la esquina a conversar, que a jugar un fulbito por ahí, ya no hay tiempo para eso, hermano. Y justamente a lo largo de este pasaje lo vamos a ver, ¿no? Claro, y algunos dicen que ya te volvieron saco largo, dicen, ¿no? Pero no, lo que pasa es que has pasado a una etapa diferente, lo vamos a ver acá, en este pasaje está relatado, ¿no? Entonces, cuando Dios nos da una compañía, es para que lo que hagamos se haga mucho mejor, para que se complemente en el sostenimiento del hogar, en la crianza de los hijos, en las actividades del hogar, ¿no? Por ejemplo, llega un fin de semana, si los dos trabajan o uno trabaja de lunes a viernes, llega un fin de semana y como que tú te añades a las tareas que hay en casa. Amén, hermanos. Sí, te añades a las tareas que hay en casa. Yo cuando estoy en casa, yo me dedico a hacer algo en casa. No cocino, sí, eso sí, no, pero algo hago. Meto la lavadora a la ropa y la ropa se lava, bueno, pero por lo menos lo hago, pues hermano, y de ahí lo cuelgo y ahí estoy pendiente de que se descuelgue, ¿no? O a veces también la limpieza, ordenar por ahí, pero imagínense que si yo dijera, no, esa es tarea de mi esposa, que ella lo haga. No se va a hacer, porque ahora las mujeres también tienen sus actividades, tienen sus cosas que hacer, entonces los dos deben complementarse. Amén, hermano. No, yo soy el hombre en la casa, yo no tengo, ¿por qué tengo que hacer eso? Hermanos, saquémonos esa mentalidad machista, ¿no? Esa es una mentalidad retrógrada, ¿no? Tampoco nos vamos al otro extremo, ¿no? De que la esposa diga, no, él lo tiene que hacer, porque a veces también en este tiempo se da eso, ¿no? La esposa como que tiene a un chuli en la casa, ¿no? Y no es así, no es así, hermano. Nadie es chuli de nadie. Ni la esposa es chuli del varón, ni el varón es chuli de la esposa. Ambos se complementan. Yo voy a comprar el pan y tú haces el desayuno. Gloria a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Amén, amén. Estamos tocando carne, creo, no sé, ¿no? Bueno, yo no he pensado en eso, simplemente yo estoy dando la palabra, ¿no? Pero está llegando. No, es bueno, hermanos, que a veces necesitamos como unas ciertas charlitas de esto, ¿no? Y sobre todo que uno ya lo ha vivido, pues, ¿no? Ya 20 años de casado, imagínense, ya uno puede hablar con autoridad, no solamente del conocimiento bíblico, sino también de lo que uno hace, ¿no? Entonces, de esa manera,
todo lo que se haga en el hogar va a ser más fortalecido, va a haber mejor resultado, dice, ¿no? Porque uno no puede hacer todo, pero si los dos se ponen de acuerdo y se distribuyen las tareas, por ejemplo, en el día, entonces las cosas se van a poder lograr, ¿no? El día de ayer en casa estábamos todos ocupados, hasta mis hijas que ahora ya están grandes, ¿no? Y yo recordaba algo ayer, ¿no? De que antes, cuando mis hijas todavía estaban chiquitas, Paola y yo los dos mismos éramos de allá, de acá, limpiando, ordenando esto, pero ahora hasta mis hijas se sumaron. Las tres, cada una con su función, entonces la cosa salió mejor, ¿sí o no? Imagínense, por eso que dice que dos tienen mejor paga de su trabajo. Y si son 5 mejor todavía, pues no, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso que a los hijos hay que enseñarles a hacer tareas, hermano. No malcría a sus hijos. No, no, mijito, mijita, no, él no puede hacer nada. No, ya enséñale a hacer tarea. Enséñale que limpie su cuarto, que ordene, que lave su taza del desayuno, que lave su plato del almuerzo. Enséñale, hermano, que colabore en la casa. ¿Ya? Porque dos, dice, tienen mejor paga de su trabajo, porque, mire, aquí hay otra, versículo 10, porque si cayeren, ¿qué dice? Si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. A mí me pasó que una vez me comí unos anticuchos que estaban mal, y vivía solo todavía, y no había quien me atienda, hermano, solito ahí en mi cuarto que me retorcía de dolor y hasta, ¿no? Mejor no digo porque algunos son muy sensibles seguramente, ¿no? Hasta vómito y solito ahí me agarraba la frente y me atendía solo y hasta me reprendía solo también ahí, ¿no? Pero qué maravilloso cuando tienes una esposa o alguien que esté a tu lado, ¿no? Ya te va a atender, va a orar por ti, te va a dar agüita, qué sé yo. Pero solo, imagínense. No hay nadie que te atienda y solito te tienes que ir al hospital, salir como sea por ahí a la farmacia. Por eso que la palabra de Dios dice esto, ¿no? Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y eso, hablando de esos casos, podemos hablar de otras situaciones también, ¿no? El 11 dice, mire, también si dos durmieran, esto también es bueno, ¿eh? Este se lo recomiendo, hermanos. Claro, es que pasa que ahora, mire, escuche, en este tiempo los esposos duermen separados. Y eso no es correcto. Eso no es correcto, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. Salvo por una cuestión médica, qué sé yo, ¿no? Pero, hermano, el esposo debe dormir con la esposa hasta que la muerte los separe. Hasta viejitos ahí, hermano, ahí abrazaditos, acurrucaditos ahí los dos, viejitos ahí, con las canitas, pero así debe ser, hermano. Dice, también si dos durmieron juntos, ¿qué pasa? Dice, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Hasta ahí nomás. En invierno, nada mejor calor que el calor del cuerpo de su esposo o de su esposa. ¿O no es así? Sí, hermano. Yo duermo abrazado con mi esposa. Nos gusta sentirnos ahí abrigaditos, calientitos, sobre todo en invierno. Ya en verano a mí me dicen, un poquito más allá porque hace calor, ¿no? Y es cierto porque sí, o sea, en verano el calor el del cuerpo ya un poquito que te hace transpirar y un poquito más allá, ¿no? Pero cuando ya en la madrugada ese frito, ya ahora nuevamente nos abrigamos, ¿no? Y eso, hermanos, es una terapia muy maravillosa para tu emoción. Te sientes amado, te sientes que todavía te quieren, ¿no? Es importante, hermano. Y lo dice la palabra, ¿no? No es algo que, no, que está hablando, no, aquí dice, la palabra está hablando que los esposos deben dormir juntos porque de esa manera se abrían. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, y para que se caliente mutuamente no va a estar uno por la esquina y el otro por el otro lado, pues tienen que estar abrazados, tienen que estar pegados ahí porque es natural. En una pareja de esposos es natural dormir en esa condición. No es cosa de otro mundo, no debe ser cosa de otro mundo, mucho menos considerado un pecado de pronto, ¿no? Para que así se calienten y no le diga, bueno, trae tu chompa, pues no, porque algunos le dicen eso a la esposa, ¿no?
La esposa, la mujer tiene siempre un lenguaje un poco subliminal, ¿no? Ay, qué frío que hace, ¿no? Y como te está diciendo, abrázame. ¿Y tú que nos trae tu chompa? ¿No? ¿Pasa eso, sí o no? O una mujer de pronto va con el esposo por ahí, justo pasa por la heladería, uy, qué calor que hace, ¿verdad? ¿No? Y le está diciendo, uy, toma agua o le echa aire, ¿no? No, le está diciendo, cómprame un heladito, ¿sí o no? ¿Sí o no? La mujer no es directa por si acaso, ¿eh? La mujer siempre va parabólicamente, ¿no? Y uno tiene que entenderlo a la esposa, tienes que caminar en ese lenguaje de ella, hermano. Por eso, aquí la palabra recomienda, ¿no? Que es bueno dormir juntos porque ambos se van a calentar mutuamente y que solo pues no se va a poder calentar. Ahora, el versículo 12 habla de otro aspecto también, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Quién es el que quiere prevalecer contra nosotros? El enemigo. Pero si los dos están unidos, le vamos a resistir, dice la palabra, hermano. Hermanos, cuando tú te descuidas de tu esposa o te descuidas de tu esposo, el enemigo no duerme. Amén. Y ya está poniendo ahí a alguien que ya le está hablando lo que tú no le dices. ¿Sí? Ya está poniendo a alguien que a tu esposa le hable cosas bonitas que tú no le dices. O ya está poniendo a alguien que le hace mucha compañía a tu esposa que tú no le das. O viceversa también. Por eso que el enemigo de muchas maneras va a intentar, como dice acá el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Los dos tienen que resistir, tienen que trabajar para que el matrimonio no sufra algunos de los ataques que el diablo quiere hacer contra el matrimonio. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo contra el matrimonio? Destruirlo. El ladrón dice que ha venido para robar, matar y destruir. Él te quiere robar la bendición de tener un hogar feliz, un hogar honroso. Honroso sea el lecho sin mancilla, dice la palabra. Un lecho que no es mancillado, donde hay pureza tanto del varón como de la mujer. Honroso, Dios va a honrar ese matrimonio, que los dos luchan porque el enemigo no les gane la batalla. Pero si tú no te interesas por tu esposa, hermano, el enemigo va a trabajar ahí. O mujer, si tú no te interesas por tu esposo, el enemigo va a poner ahí a alguien que no recibe los halagos que tú le deberías dar, que no recibe la atención que tú se le deberías dar. Pero algo sobre todo acá importante, termina diciendo el versículo 12, y cordón de 3 dobleces, que dice, no se rompe pronto. ¿De qué está hablando? Si bien es cierto, la pareja de esposos tiene que luchar fuerte para mantenerse unidos, para que el enemigo no logre su propósito con el matrimonio, pero sobre todo, ¿quién es el que va a proteger al matrimonio de lo que el diablo quiere hacer? Dios, cordón de 3 dobleces. El tercer doblez, que es el primero en este caso, es Dios. Amén, hermanos. Es Dios. Si Dios no edifica la casa, dice la palabra, en vano se afanan los que la edifican. Tú puedes hacer todo lo que quieras humanamente hablando para mantener al esposo a tu lado o para mantener a la esposa a tu lado. Pero si no tienes a Dios en medio de tu casa, hermano, cuando te des cuenta, algo va a pasar. Porque el único cordón que no puede ser roto es el cordón de 3 dobleces. Donde estás tú haciendo lo tuyo, donde está ella haciendo lo tuyo, pero sobre todo está Dios guardando esa familia, guardando esa pareja de esposos, sobre todo eso, ¿no? Ahora, otra de las razones por las que debemos valorar a nuestro esposo, versículo 21, o la esposa, volvemos a Génesis, estamos en Génesis 2. Ya vimos que la primera razón por la que usted debe valorar a su esposo o esposa es porque Dios se lo ha dado como compañía y complemento. Gracias a que usted tiene un esposo o una esposa, usted ya no está solo, ya no está sola, ya no viaja solo, ya no viaja sola, salvo casos a veces que son necesarios, pues, ¿no? Pero normalmente tiene alguien con quien viajar, alguien con quien acurrucarse cuando está ahí en el asiento, ¿verdad?
¿sí? Te acurruco. Bonito es viajar emparejado, ¿no? Porque te puedes acurrucar ahí al lado del esposo o al lado de la esposa y se duerme más plácido, hermano. Los investigadores han encontrado que un hombre que duerme en los muslos de una mujer se relaja más. De su esposa, por supuesto. De su esposa, por supuesto, ¿no? No va a estar buscando otro muslo para dormir ahí, ¿no? Tiene que ser lo de su esposa, ¿no? Y por eso que los japoneses, mire, los japoneses han creado almohadas en forma de rodillas de muslo de las esposas y les ponen a sus trabajadores para que ellos duerman a la hora del break, al mediodía. Ellos almuerzan, se entran en unas casetitas casi como unos nichos y ahí duermen con su almohada en forma de muslos de mujer. Y dice que se encontraron que sus trabajadores son más productivos ahora, porque se levantan relajadísimos, dice hermano. Imagínense si usted hace con su esposa eso, ¿no? Se relaja bien, pues hermano. Y vive feliz de la vida, ¿no? Otra de las razones, versículo 21 estamos, ¿no? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Todos nosotros tenemos un sueño, ¿verdad? Un sueño en la vida. Todos queremos formar un hogar. ¿Quién quiere tener una mala esposa o quién quiere tener un mal esposo? Todos queremos que nuestra esposa sea la mejor. Y las mujeres quieren que el esposo sea el mejor. Amén, hermanos. Y ahora usted dirá, pero ¿qué le falló a Dios? ¿No? ¿Qué le falló a Dios? ¿Y por qué no es el mejor o el mejor? Todos tenemos un sueño, pero déjeme decirle que Dios quiere cumplir tu sueño a través de ese hombre, de esa mujer que Él ha puesto en tu camino. Ya le dije al comienzo que no es casualidad que tú ahora estés unido a ese hombre o a esa mujer. No es casualidad. Aun cuando no hayas sido cristiano, aun cuando no eras cristiano y ya te casaste o te uniste a alguien, aún ahí Dios tenía un propósito y Dios te puso ese hombre o esa mujer en el camino. Ahora, cuando ya somos cristianos, la cosa es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor porque nosotros oramos para que Dios nos dé una esposa o un esposo y esperamos en su voluntad. Amén, hermanos. Ahí la cosa es mucho mejor, mucho más manejable, ¿no? Y por eso que un hogar cristiano que se une dentro de la voluntad de Dios difícilmente, hermanos, fracasa, difícilmente, ¿no? Cuando ya vienes de fuera, a veces suele pasar cosas, ¿no? Pero igual, a través del esposo o la esposa que tienes, Dios quiere cumplir tu sueño, hermano. Dios quiere que entres a una nueva etapa de la vida, porque cuando Adán entró en sueño, él luego volvió a despertar, ¿no? O sea, es como un abrir y cerrar de ojos. Tú, cuando te das cuenta, ya estás casado, ¿no? Algunos dicen, ya fuiste, ya, ¿no? Cuando te das cuenta, o sea, antes del matrimonio, todo maravilla, uy, qué lindo, mira que esto, que la fiesta, que esto allá, y cuando al otro día ya te das cuenta que ya estás casado. Es como un cerrar de ojos y un abrir a una nueva realidad, hermano. Entonces Dios quiere que esa nueva etapa de tu vida tú la puedas asumir como algo diferente, pues. Ya no es lo mismo ya. Un día antes tú todavía sigues siendo soltero, todavía sigues dependiendo de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, pero al otro día la cosa cambió radicalmente. Ya no vas a correr a la casa de la mamá ya. Ya no vas a correr a los hermanos. Ahora, ¿a quién tienes que correr? ¿A tu esposa o a tu esposo? A tu hogar tienes que correr, ¿no? Salías del trabajo, voy a reunir con la mancha, decía, ¿no? Ahí en la esquina, ahí con la mancha. No, ahora tienes que salir del trabajo, ¿a dónde? A tu casa, porque hay una esposa que te está esperando, ¿no? O la mujer también, ¿a dónde tiene que llegar? A su casa, porque hay un esposo que lo está esperando, hay hijos que lo están esperando. Ahora, no va a faltar una situación por ahí que sea necesaria, a veces no un compromiso de trabajo, qué sé yo, está bien, pero normalmente un hombre casado o una mujer casada sale del trabajo y se dirige a su casa, no tiene otro lugar donde ir porque ahí tiene la esposa y ahí tiene los hijos, o ahí tiene el esposo y ahí tiene los hijos, ¿no? Entonces,
Dios te ha dado a ese hombre o esa mujer para cumplir tus sueños, ¿no? Para cumplir tus sueños, para que entres a una nueva etapa de tu vida. Ahora, si tú consideras que el esposo o la esposa que tienes no es lo mejor que tienes, pues tienes que ir trabajando dentro del hogar para que la cosa camine mucho mejor, porque todos, nadie diríamos que empieza un hogar perfecto. El que dice que empezó un hogar perfecto y nunca le falló en algo, miente. Porque hermanos, son dos mundos diferentes que se juntan, con costumbres totalmente diferentes, con contextos familiares completamente diferentes. Tú haces algo de una manera y ella o él lo hace de otra manera, porque viene de una familia diferente con costumbres diferentes, ¿no? De pronto tú eres una persona que come muy meticulosamente y la otra persona hace mucho ruido para comer, porque nunca le enseñaron en casa, nunca le corrigieron en casa. Pero ahora estás tú para corregirlo, amén, para que juntos puedan ir modelándose a algo mucho mejor, amén, hermanos. La idea es esa, y para eso Dios te mete a veces en el estado de un matrimonio, para que pueda trabajar con tu carácter, para que pueda ir moldeando tu vida, porque solo o sola como que no sientes la necesidad de mejorar, pero cuando ya estás dentro de una familia es necesario mejorar. Y si la esposa te hace algunas observaciones o si el esposo te hace algunas observaciones, pues no lo tomes a mal, tómalo como algo que va a mejorar la relación de la familia, la relación de la pareja. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que usted también debe valorar a ese esposo o esa esposa, ¿no? Porque es el hombre o la mujer de su sueño, o es el hombre o la mujer preciso o precisa que Dios le ha dado para una nueva etapa de su vida, para una etapa de responsabilidad y de tener a alguien a tu lado a quien cuidar o a quien dar cuentas también y con quien caminar juntos. Miren, por eso le dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, hay una explicación mejor cuando dice tomó una de sus costillas. Realmente la palabra costilla no existe en el original, pero sí existe la palabra costado, ¿ya? Ustedes saben que la palabra de Dios ha ido tomando algunas formas de acuerdo a los escribas que iban, ¿no?, copiando la palabra, o algunas veces para darle un sentido, ¿ya? Pero los teólogos dicen que la palabra costilla no existe, sino es la palabra costado. Entonces la mujer fue sacada de tu costado para que sea tu compañía y para que estés siempre junto a esa persona. Ahora ya no puedes salir de casa simplemente porque salgo, ¿no? Me voy con los amigos, me voy, no sé, a dar una vuelta, ¿no? No, me voy a algún lado, pero mi esposa tiene que saber. ¿Amén o no amén? O igual la esposa, ¿no? Me voy pues, ¿no? ¿Pero a dónde? El esposo tiene que saber. Y no es que le está pidiendo permiso, ni el esposo ni la esposa también. Simplemente ahora ya es una etapa diferente donde tienes que depender de esa mujer o de ese varón. Porque en Efesios 5:22, a ver, cuando empieza el Señor hablando del matrimonio, Efesios 5:21, busque rapidito Efesios 5:21. Ahí está, ¿ve? ¿Qué dice? Ahí está, someteos unos a otros. De eso habla justamente este versículo 21. De que ahora empieza una nueva etapa donde uno depende de alguien ya, ¿no? Tú como hombre dependes de tu esposa y la esposa depende también de ti como esposo. Ya no eres un hombre solo, ya no eres un... Por eso les decía, es como que sales de un sueño, ¿no? Hasta ayer todavía me reunía con mis amigos, todavía salía a jugar fútbol, no sé, pero ahora ya pues
ya fui a caballero nomás, ¿no? No me queda otra. Y es así, debemos asumir la nueva etapa con total responsabilidad. Quizás cueste a algunos, ¿no? Quizás alguien que está muy acostumbrado a su libertad y salir por allá y por acá, le cueste un poco, ¿no? Pero hay que asumirlo, pues, hermano. Por eso dice que cuando Dios le va a traer a una mujer a Adán, lo hace caer en sueño, ¿no? Como para que despierte a una realidad totalmente diferente. Y mire lo que dice el versículo 22. Y de la costilla de Lea y del costado Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y que dice, y lo trajo al hombre, y lo trajo al hombre. ¿Quién te trajo el esposo? ¿Quién te trajo la esposa? Dios. Dice que Él lo trajo al hombre, ¿no? Ay, pero Señor, te equivocaste, ¿no? Ay, ¿por qué me trajiste esto? Dice, ¿no? ¿Por qué me trajiste esto? Él te lo trajo, hermano. Él te lo trajo ella, Él te lo trajo a ella o a él, con un propósito de moldear tu carácter, ¿no? Porque a veces cuando son totalmente diferentes, como que Dios a través de ese carácter diferente de ella o de él, como que te limita en lo otro que tú eres muy fuerte, ¿no? Entonces, para eso, entonces debemos tener en cuenta que Dios nos ha dado, Él es quien nos ha traído al esposo o a la esposa, ¿ya? No es casualidad, por eso dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, ya Eva fue sacada del mismo Adán, o sea, Eva ya estuvo en Adán, en otras palabras. Mire, tratemos de entender eso, yo trato de entender todo esto. Eva ya estuvo en Adán. Lo único que Dios hizo es sacarla de donde él estaba, de donde ella estaba, perdón. Y se la presentó a Adán. Por eso le decía, Dios tiene el control de todo. Aún hasta antes de que se conozca la pareja, ya Dios tenía a la persona. ¿Lo cree o no lo cree? Dios ya tenía preparada a esa mujer o a ese varón que iba a ser tu compañía, tu esposa. Ya lo tenía. Ahora, eso no quita que en algún momento alguien, como ya les decía al comienzo, hay personas que son muy necias y muy rebeldes y ellos buscan hacer su voluntad propia. Esa es otra cosa, ¿sí? Pero mientras eres una persona bastante prudente, una persona que no toma decisiones así a la ligera, siempre Dios va a guiarte a una voluntad que Él tiene preparada para ti. Entonces, la mujer que tienes hoy en día o el varón que tienes hoy en día no es casualidad. Dios te lo trajo, mi hermano. Amén. Dios te lo trajo. Entonces, y la otra razón por la que debemos valorar a nuestro esposo, según el versículo 24 y 25, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A veces los hijos sufrimos de mamitis, ¿verdad? ¿Sí? Yo sufría de mamitis. O las hijas sufren de ¿qué? De papitis. ¿Sí? Porque es así, o sea, ese es el efecto, ¿cómo le llaman? Edipo, ¿no? El efecto Edipo, que la mujer se une al papá, ¿no? Y el hijo a la mamá, ¿ya? Y es natural eso, ¿no? Pero a veces el matrimonio, un poco, Electra y Edipo, ¿no? Gracias, ya. Entonces, gracias, complemento, ¿eh? Complemento, ¿eh? Ya, gracias. Entonces, ya me hizo olvidar la idea. ¿En qué estábamos, hermano? Ah, ya, el apego del padre a la madre, ¿no? Entonces, una forma a veces de romper ese vínculo, ese cordón umbilical que a veces es difícil romper en los hijos de la mamá o en las hijas del papá, es el matrimonio. La única forma, hermano. Por eso aquí el Señor está dando como un mandato.
por tanto. Algunos dicen por tonto, ¿no? Pero no es por tonto, por tanto. Que algunos tratan de darle sentido a lo que ellos creen, ¿no? Y piensan, no, es por tanto, dice, eso es un mandato. Por tanto, dice, el hombre se unirá, debe unirse, en otras palabras, a su mujer y ser con ella una sola carne. O sea, el matrimonio es la forma de romper el cordón umbilical que a veces es difícil de romper. Y a veces es difícil de romper, ya sea por el lado del hijo o la hija, o ya sea por el lado de la madre o del padre. Es difícil a veces, ¿no? Pero el matrimonio es la única manera como ese cordón se rompe, y sobre todo, dentro del matrimonio es importante que haya esa confianza, ¿no? Primero, que consideres que tu esposa eres tú mismo. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios dice, ¿quién golpea a su propio cuerpo? Está diciendo que si tú golpeas a tu esposa, te estás golpeando a ti mismo, porque dice que los dos ahora son una sola carne. ¿Y en qué momento se produce eso? Mire, y esto es un fenómeno espiritual, ¿ah? Que se produce justamente en el momento que el varón se llega a la mujer. Antes no. Antes de esto los dos siguen siendo carnes diferentes. Pero cuando ya se da la relación matrimonial, se consuma el acto, ¿no?, matrimonial sexual, entonces ahí se produce esa unión que habla aquí la palabra de Dios, y que lo dice también el apóstol Pablo en Romanos 6, que te ligas a esa persona, ¿no? Por eso que cuando se produce la ruptura del matrimonio, hay una ruptura muy fuerte que deja huellas fuertes en las personas. ¿Por qué? Porque se han unido, se han ligado el uno al otro. Entonces, el matrimonio, o la esposa, el esposo que Dios te ha dado, te ayuda a romper la dependencia muchas veces de tus padres, que a veces no te es fácil romperlo. Porque el hombre y la mujer necesitan en algún momento de su vida ser independientes, trabajar por su propio futuro, trabajar por su propia familia, amados hermanos. Es difícil cuando un matrimonio se cría ahí en la misma casa de los padres, es difícil a veces que se desarrollen como pareja o como matrimonio. Es un poco difícil, hermano. A veces se acostumbran a que en el primer piso tienen la escoba, que tienen el papel higiénico, que tienen el baño, y nunca compran sus propias cosas. Pero cuando tú vives solo, aparte, ahí no hay primer piso donde te suplen las cosas que tú no compras. Ahí tienes que comprar sí o sí. Amén, hermanos. Y eso te ayuda a madurar como familia, como pareja. Te ayuda a ser más responsable. Entonces, esa es la razón por la que nosotros debemos valorar a nuestro esposo y a nuestra esposa. Y finalmente lo que dice Proverbios 18:22. ¿Quién lo sabe de memoria? No, Jonathan, a ver, de memoria, Proverbios 18:22. No es conmigo, dice. Proverbios 18:22, búsquelo a ver qué dice. Hermano Pepe, tampoco es conmigo sí es. El que haya esposa, hay el bien y la benevolencia de Jehová. Y también la que haya esposo, hay el bien y la benevolencia de Jehová. Amén, hermanos. ¿O solo el esposo sale bendecido cuando encuentra una esposa? La esposa también sale súper bendecida cuando encuentra un buen esposo. ¿O no es así? ¿Sí o no? Sale súper bendecido cuando encuentra un buen esposo, hermano. Ahora, para encontrar un buen esposo, tiene que ser paciente, pues, ¿no? Tiene que ser inteligente. Tiene que ser prudente. Tiene que hacer las cosas en su tiempo. En su tiempo. Para que así la voluntad perfecta de Dios se haga real en tu vida, hermano. En jóvenes apresurados, la voluntad de Dios muchas veces suele no darse. Pero ahora, cuando uno viene a los caminos del Señor, Dios se encarga de poder encaminar eso. Pero eso sí, por algún tiempo te ha tenido que costar algún precio, ¿no? Entonces, hermanos, valoremos a nuestra esposa, nosotros los varones, y valoren a sus esposos, vosotras las mujeres. Amén. ¿Lo vamos a hacer?
O bonita la enseñanza, ¿eh? Pero ahora para hacerlo realidad, eso sí, me va a costar, ¿no? No pida mucho, pastor, ¿no? No, hermanos, yo no pido nada, lo que nos está diciendo es la palabra, amén. Así que a la palabra hay que obedecerla. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para poder pedirle al que el Señor nos ayude. No es algo fácil, ¿no? A veces a algunos se les hace un poquito complicado, pero con la ayuda del Señor sí podemos hacerlo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Si tiene ahí al esposo o la esposa al lado, ore por él, ore por ella y dele gracias a Dios por su esposo y por su esposa. Y si no está aquí, bueno, ore por él de todas maneras. Él está en algún lugar, está en casa, ore por él, bendígale y agradézcale a Dios por su esposo y también agradézcale a Dios por su esposa, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la esposa que me diste, Señor, porque todo, Señor, tú lo haces con esa sabiduría y esa omnisciencia que tú tienes, Padre. Y nos permites en algún momento disfrutar de tu perfecta voluntad, porque dice tu palabra que ella es buena, agradable y perfecta, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a poder valorar a esa esposa o a ese esposo que tú has dado a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Que podamos ser obedientes y sobre todo vivir de acuerdo a tu palabra. Esta palabra que es viva y eficaz y que nos redarguye, que nos enseña, que nos instruye en justicia, para que así también tu justicia se manifieste en nuestras vidas, Señor. Necesitamos o anhelamos tener una bonita familia, anhelamos tener un bonito matrimonio, Señor, pero todo esto se va a dar cuando nosotros sepamos valorar a la compañía, al complemento que nos diste, al complemento y ayuda que nos trajiste, Señor, que nos pusiste en el camino. Nada sucede por casualidad, dice tu palabra, Señor. Tú lo tienes todo bajo control, y si hemos de alguna manera vivido una vida con bastante paciencia esperando en ti, tú a tu debido momento nos has dado a esa esposa y a ese esposo que era conveniente para suplir aquellas debilidades que nosotros teníamos, Señor, para complementar en las carencias que nosotros pudiéramos tener, Padre. Gracias por eso, Señor, te doy por mi esposa. Bendice su vida, Señor, y sigue permitiendo que nuestro matrimonio cada día se fortalezca y se pueda afirmar más y más, Señor amado. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Se agradeció por su esposo, ¿no? ¿Sí? ¿Agradecieron por sus esposas también? ¿Los varones? Yo sí he agradecido, por si acaso, por mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Ahora